Esto es el gráfico de Tenaris en Argentina. Vemos que Milán la semana pasada confirmó el arranque y esta vez sí la señal de compra fue confirmada, esta señal de compra que hemos mencionado que se dio en esta zona de finales de diciembre, y vemos que el arranque fue bastante bueno, ya que en una suba de 36 a 42, aproximadamente un 10% de suba, un 11-12% de suba, y vemos que después lateralizó. El gráfico se ve un poco empantanado porque hay varios indicadores, entonces vamos a eliminarlos de a poquito después de que los explicamos. Primero tenemos un target de quiebre reversión alcista que se generó el día 5 de enero en 40.47. Como siempre, si se quebrara consolidadamente este target de quiebre reversión alcista, la tendencia se aceleraría al alza y se buscaría el objetivo de 45 pesos, que es esta resistencia que vemos aquí. Vemos que pertenece al pivot que ha enmarcado todo el proceso de lateralización. Un proceso de lateralización bastante amplio, pero lateralización al fin, que fue acotándose, y como siempre que se fue acotando, en determinado momento se produce el quiebre, que fue, como esperábamos, un quiebre decisivo de la zona de 40. Pero de todos modos hay que tener mucho cuidado, ya que primero seguimos teniendo un 73% de probabilidad de nuevo mínimo, pero vamos a eliminar las líneas. Antes, recuerden, 47,26 es el objetivo primario, a pesar de que tenemos este punto 45 difícil. Ahora vamos a eliminar las líneas y vamos a poner el gráfico semanal. Muchos están especulando con que esto podría ser una pseudo cuña o un triángulo o lo que quieran, pero que apunte a una continuación a la baja. Es verdad, podría ser ese patrón, pero tiene un problema básico. Si esto fuera un patrón de continuación, deberíamos continuar no solo el objetivo primario, que sería la base que tenemos aquí, que eso sí sería, si lo queremos, probable. Esta base desde 45 a 26 básicamente apuntaría a que desde un punto de quiebre de esta zona de 37 más o menos estaremos hablando de un objetivo de 20. Si bien es posible, es bastante improbable, pero digamos que es un escenario posible, pero las consecuencias que hay en algunos análisis que he visto por ahí es básicamente que si este fuera un patrón de continuación se emularía este movimiento de aquí, lo cual es completamente imposible, ya que de una baja 120 a 20 prácticamente, o 10 o 25 si lo prefieren, prácticamente implicaría que el papel iría a cero y no es la situación ni un papel que esté en condiciones de hacer algo así. Por eso tenemos que esperar unos días, pero la señal de compra está activa, está confirmada, y lo que tenemos que ver ahora es si, a pesar de que se consiguió un 10% inicial, si vamos a poder ver un quiebre de este pivote en la zona 45,30 para continuar hacia la zona de 50, que es una resistencia mucho más fuerte o no. Si se deteriorara, si se diera un quiebre muy fuerte nuevamente al soporte 40, la situación se complicaría de nuevo y sí podríamos ir mínimamente a la zona central del proceso de acumulación, que es la zona de 35, 35.50. Pero por ahora la señal de compra sigue activa y todo apunta a que veríamos una continuación al alza. Esta es la parte de Estados Unidos, de la cotización de Estados Unidos, el ADR en Estados Unidos, y acá se ve una vez más la complicación que tiene un papel que opera bastante en tres plazas y con tres tipos de cambio, es decir, peso, dólar y euro, que se mueven mucho entre sí. Básicamente en la parte de Argentina hemos visto que le faltaba para alcanzar este pivot que vemos aquí, o este si lo prefieren, porque son más o menos el mismo, pero de todos modos vemos que en Estados Unidos con precisión fue esa zona, veamos el máximo del pivot del mismo rango temporal fue 24,35 en Estados Unidos, y ahora fue hace 4 días, 4 ruedas si lo prefieren, 24,45. Es decir, a pesar de lo que pasó en Argentina, que todavía quedó lejos, en Estados Unidos se mostró como una resistencia importante. Tenemos un target de quiebre reversión alcista en 25,22, lo que significa que si no se anula en los próximos días, si fuera quebrado al alza con fuerza, básicamente saltaría el papel hacia la zona de 30, es una suba bastante importante, pero de todos modos tenemos que tener en cuenta que este respeto a este pivot hace complicar la situación y podemos ver una corrección eh, breve hacia la zona de acumulación central. Es muy temprano para saberlo, la señal de compra continúa activa, pero tenemos un 77% de probabilidad de nuevo mínimo que habría que ignorarlo directamente porque ya las proporciones son muy complejas. Ya lo expliqué en la parte de Argentina, las implicancias serían tenaris a cero, lo cual es improbable, y por esa razón lo que tenemos que ver es que aquí, cuando esta resistencia se dispara y básicamente apunta a 3 días de lateralización bajista, básicamente en ese comportamiento se apunta a una pausa que por ahí sería una pausa de consolidación antes de un quiebre decisivo de esta zona de acumulación, pero deberíamos tener cuidado. El gráfico definitivo, como siempre, será Milán y lo vamos a ver ahora. Como mencioné varias veces, el problema de Tenaris es que los tres gráficos siempre tienen algo que decir, siempre normalmente el que manda es Milán. Bueno, acá tenemos
canal bajista, que ya puede ser considerado completamente quebrado, no por una cuestión de precio, sino por una cuestión de tiempo más bien, y así que vamos a eliminarlo. Y ahora tenemos este canal. Muchos apuntan a que esto es, por ejemplo, en el gráfico de Estados Unidos, sobre todo, que es una cuña o que es un triángulo, también en el gráfico de Argentina, y tenemos que agregar la dimensión de Milán. Si nosotros agregamos la dimensión de Milán, es imposible que este patrón sea una cuña o un triángulo, es decir, porque básicamente es el mismo papel, pero con un tipo de cambio diferente, y no pueden, el análisis técnico no se puede dar en un mercado y en el otro no, siendo el mismo activo, porque hubo una diferencia de tipo de cambio. Entonces, por esa razón, lo que vemos aquí es un canal. No es el tipo de canal que ustedes están acostumbrados a dibujar. Mis canales son un poco diferentes, se basan en una guía de regresión de un proceso, de una tendencia, digamos, y después líneas en desviaciones estándar paralelas a esa regresión. Por eso a veces son un poco diferentes que los que ustedes pueden trazar. No viene al caso, pero vale la aclaración. Ahora, esta lateralización, así este canal más bien lateral, apunta a que esto es un proceso de acumulación decisivo, y si bien la señal de compra fue confirmada cuando se quebró 8, lo que se necesita acá es un nuevo quiebre, es decir, para realmente, esto fue una buena operación, porque dio algo más del 10%, después el proceso de acumulación muy claro, y el que detectó el proceso, la base del proceso de acumulación, más o menos en 7, tuvo aún más ganancias, pero a lo que apunto es a lo siguiente. Si esto es un proceso de acumulación claro, si bien el quiebre por señal de compra, primero tuvimos la primera señal de alerta cuando se quebró el canal, la segunda señal de alerta con una compra que fue anulada en el mercado argentino y Estados Unidos porque aquí no se dio, no pudo ser confirmada, que fue más o menos a mediados de diciembre. Y ahora sí, tenemos la señal de compra confirmada, que es otra señal de alerta, pero la señal definitiva de que se va a ir a buscar 10 euros es básicamente quebrar la zona máxima de esta regresión que estamos usando, y esa zona máxima es 9,44, es decir, el máximo 9,44, que es el pivot de aquí del 17 de noviembre, sería el que apuntaría a que este comportamiento, más que un movimiento contratendencial, sería una reversión al alza. Si fuera una reversión al alza, 10 euros, que va a ser alcanzado eventualmente, sería simplemente una primera etapa del movimiento al alza. Y luego podríamos ver objetivos más ambiciosos. Tenemos ciertamente un 73% de probabilidad de nuevo mínimo, pero de todos modos es una probabilidad que deberíamos desestimar. Y si trazamos rápidamente una línea de tendencia aquí, esta que tenemos, vamos a hacerla más grande para que se vea bien. Es una tendencia validada, ya que tuvo primer punto, segundo punto, y aquí actuó como resistencia dinámica, y vemos que aquí, en el mismo momento en que se confirmó la señal de compra que veníamos esperando la confirmación en Milán, se quebró en una forma decisiva. ¿Por qué decisiva? 2 cierres, 2 días arriba de ese nivel, y el tercer día hizo un nuevo máximo. Eso es un quiebre decisivo, y por esa razón es la última señal de alarma que indica que este proceso de acumulación podría haber terminado. No necesariamente no vamos a ver un nuevo mínimo, lo veo improbable, pero podría ser el caso. En todo caso, 7,50 debería ser un soporte dinámico muy importante, y ahí sí ir a buscar la zona de 10. Pero básicamente se compra acá o se compra en 7,50, básicamente el objetivo primario sigue siendo 10 euros, y el quiebre decisivo de esta línea de tendencia bajista apunta que estamos al borde de una reversión de tendencia más que de un movimiento contratendencial.